y llegó la hora de hacer nuestro ejercicio pedagógico aquí con nuestro equipo, Gerlensi Gutiérrez, Javier Yules, también Pepe Morón, que se han dedicado muy juiciosos con Lupita a ver y a revisar las propuestas de los candidatos para contárselas a los oyentes de RCN Mundo. Bienvenidos, chicos. Así que arrancamos con el ejercicio de hoy, porque es que la infraestructura también es uno de los aspectos de mayor relevancia, o que mayor relevancia representa, mejor dicho, en las propuestas de los candidatos presidenciales. Mire, las vías, la atención a la demanda en materia de vivienda, la corrupción que se presenta sobre todo en los contratos de obras de infraestructura y de grandes proyectos para el país, son temas muy, muy importantes dentro de las campañas. Pepe, ¿cuál es la propuesta más importante del candidato Federico Gutiérrez en materia de infraestructura vial, por ejemplo? Carla, muy buenos días. Mire, sería un punto clave para esta propuesta adelantar 18.000 kilómetros de vías terciarias que serían intervenidas y además de eso reactivar el 20% de los kilómetros de la vía férrea en el territorio colombiano. Además de eso también se habla de una parte fluvial importante que incluye al río Magdalena entre La Dorada y Chiriguaná, donde se piensa hacer una inversión de 4.14 billones de pesos. Y escuchemos qué dice Erlensi Gutiérrez a propósito de la campaña de Sergio Fajardo y este tema, Erlensi. Bueno, Sergio Fajardo propone licitar y desarrollar un poco más de 1.000 kilómetros de proyectos viales 5G y dice que se va a mejorar y adecuar al menos el 30% de la red de vías terciarias mediante alianzas entre la nación, los departamentos y los municipios. ¿Cuál es la propuesta de Gustavo Petro? Le pregunto a Javier Yules. En el documento de campaña de Gustavo Petro, Erlensi, se destaca la construcción de una red ferroviaria eléctrica en el país. También nuevas vías terciarias de mantenimiento de las ya existentes. Es el famoso tren elevado. Exactamente, figuran en esas propuestas. Esa propuesta está en ese documento. Es decir, la nueva vía ferroviaria eléctrica en el país sí está en el documento. Tren en el aire le llaman muchos, ¿no? Claro, no casa en el aire, sino ferrocarril en el aire. Sí, ferrocarril en el aire, a propósito de lo que dijo el candidato Enrique Gómez de las casas en el aire que ofrecen los candidatos. Hay candidatos que viven por las nubes, querida Paula. Lo que se destaca es que este aspecto sí está en el documento, contrario, por ejemplo, a lo que hablábamos en el tema de justicia, que lo de perdón social no está. O sea, eso sí no figura en el documento, pero este tema de la vía ferroviaria sí está allí. Además, entonces, hablábamos de las vías terciarias y mejorar las propuestas de conectividad a través de la infraestructura vial. Ahora bien, el flagelo de la corrupción, los sobrecostos, también creo yo que hacen parte de las preocupaciones de los candidatos frente a este tema de infraestructura. Empecemos con Erlensi y el tema de Sergio Fajardo y la corrupción. ¿Qué dice Sergio Fajardo? Jesús, note usted, el candidato Sergio Fajardo propone promulgar una directriz presidencial que oriente a las entidades para exigir que los funcionarios sectoriales asuman la responsabilidad política por los casos de corrupción que se presenten bajo su gestión, y propone que en los primeros 6 meses de gobierno entre en funcionamiento el Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de los Actos de Corrupción. Pero preguntémosle a Javier, ¿diferencias o similitudes con las del candidato Gustavo Petro? Pues para la campaña del Pacto Histórico, Erlensi, es importante fortalecer las veedurías ciudadanas como el principal eje de la erradicación de la corrupción. Es decir, la gente se va a encargar de revisar los contratos y eso se hará a través del impulso de los presupuestos participativos y el acceso a la información de la contratación pública. Pepe, para enfrentar la corrupción en materia de infraestructura, ¿qué propone Federico Gutiérrez? Puntualmente para el caso de la infraestructura, Javier, se habla de como tal volver transparentes o las formas de contratación para estos temas, y se habla en general de la cárcel y la muerte política y pérdida de investidura para los funcionarios corruptos que, según se indica desde este programa de gobierno, serán perseguidos. Los candidatos, ustedes venían hablando de los candidatos y se me quedó en la cabeza, los colombianos quieren tener su casa propia. Creo que todos queremos tener, como se dice, el ranchito propio, y por supuesto, es un tema de especial interés de los colombianos, y ahí los candidatos, ¿qué dicen? Javier Yules, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de Petro para la construcción de vivienda, para que los colombianos puedan acceder a su vivienda propia? Carla, la construcción de vivienda en la campaña de Gustavo Petro está ligada a una política de hábitat y servicios públicos, es decir, se propone mejorar las condiciones de vivienda existentes y se da prioridad a la posibilidad que tienen las personas hoy de acceder a la casa propia. Erlensi, ¿qué propone Sergio Fajardo para la demanda en vivienda? Bueno, Sergio Fajardo propone brindar 1.2 millones de soluciones de vivienda en el periodo de
gobierno y propone también ampliar el acceso a servicios públicos, llevando acueducto y alcantarillado a más de 1 millón de personas, es lo que dice el candidato. Pepe, en la campaña de Federico Gutiérrez, ¿qué se destaca en la propuesta de vivienda? Erlencia, acá continúan los programas BIS y no BIS. Por un lado, se habla a propósito de la construcción de 1 millón de viviendas BIS en todo el país. 800.000 de estas serían en territorio urbano y 200.000 de forma rural. Y se habla, por otro lado, de la construcción y adecuación de 400.000 viviendas no BIS, sumados al mejoramiento de 200.000 viviendas para disminuir y definir y terminar definitivamente con el problema de vivienda en el territorio nacional en un 30%. Bueno, después de este resumen ejecutivo de parte de las propuestas que hacen los candidatos frente a infraestructura, vías, acceso a vivienda, pues en RCN Mundo hablan los expertos y estamos hasta ahora en comunicación con el ingeniero Olmes Páez. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. Profesor, bienvenido a RCN Mundo. Muchísimas gracias, muy buenos días para toda la audiencia y para ustedes. Escuchó este resumen ejecutivo con estas propuestas, me imagino que las ha leído. La pregunta entonces está relacionada con la viabilidad de las propuestas que hacen los candidatos en materia de infraestructura y que pueden a veces resultar muy difíciles de cumplir. ¿Qué tan fácil o difícil es materializar lo que los candidatos entonces proponen en esos programas de gobierno? Sí, claro, resulta muy interesante las propuestas. Cada 4 años aquí en Colombia pues se abre una ventana de oportunidad para ver qué novedades se trae en materia de infraestructura. Frente a las diferentes propuestas, pues uno puede ver claramente un énfasis en algunos puntos particulares. Por ejemplo, en la conectividad a través de vías férreas, que ha sido una idea bastante antigua, digamos, aquí en Colombia. Uno la puede trazar desde el siglo XIX, el siglo XX fue como el escenario para que se consolidara este asunto, pero finalmente no se ha logrado y queda la sensación, volcada en cifras, que eso no ha sido una realidad. Así que pues resulta muy interesante para ver algunos candidatos que insisten en este asunto con ideas novedosas, por ejemplo, como el asunto de energías alternativas, que en este momento pues se hace bastante urgente. Ingeniero, una pregunta que quizás muchos colombianos en época de campaña tienen en la cabeza está ligada al tema de los sobrecostos y a la posible corrupción que de ellos se deriva. ¿Cómo cree usted que se debe hacer efectivamente un control a esos sobrecostos en infraestructura? Y que esas obras no se hagan eternas, profesor, Exacto. eternas, de años, que nunca uno, o sea, pasan muchos años y nada que se concretan las vías. Por supuesto, ese es el cuello, digamos, de botella que muchísimos proyectos, no solamente en Colombia, si uno ve el panorama a nivel global, le sorprende que en algunos contextos en donde uno creería que no suceden estas cosas en términos de sobrecostos y incumplimiento de los plazos no se presentan, pero es así, digamos, nuestro sector infortunadamente tiene esa dificultad. Lo que siempre se ha exigido para que no suceda esto es invertir muchísimo más en la etapa de planeación de los proyectos. Pero decir esto es algo complejo porque está mediada por una estructura de contratación, una cultura empresarial y unas malas prácticas que son evidentes. Pero para ser conciso, el asunto aquí más importante sería invertir más en la etapa de precisamente de planeación. Pero lógicamente les explico que muchas veces eso se ve limitado por la estructuración del marco legal que existe, también la forma en la que compiten las empresas y finalmente muchos autores han expresado dificultades incluso sobre asuntos ya geográficos, topográficos de nuestro país, que recientemente se han venido como mostrando evidencias que no es tan difícil construir en nuestro país como para que se presentaran estos sobrecostos. Sí, ingeniero Páez, pero para usted, digamos, en la revisión de las campañas, realmente sí es, por lo menos, hacer realidad todo este tema relacionado con la infraestructura. Las personas que están leyendo esas propuestas de campaña sí deberían estar al menos pues con la credibilidad necesaria para ver que estos proyectos se materialicen. Me parece que sería muy interesante invitar a todos que revisen qué tanta continuidad le dan a las políticas frente a infraestructura. Eso me parece importante que la ciudadanía revise,
porque aquí en Colombia, hay que decirlo con total franqueza, se ha mejorado considerablemente en términos de infraestructura. Solamente es hablar con alguna persona que nos pueda comentar, por ejemplo, hace unas 4 décadas que se veía aquí en infraestructura. Pues yo diría que mi invitación sería que revisen qué tanto se están aprovechando en las campañas y en las propuestas la continuidad y el mejoramiento que se le ha dado a la infraestructura. Para un ciudadano común puede resultar bastante difícil creer que hemos mejorado, pero las cifras así lo respaldan. Así que aquellas propuestas que den continuidad, por ejemplo, a los asuntos que tienen que ver con los modelos de concesión 4G, 5G, los modelos de hacer más transparente el proceso de contratación, las propuestas que tengan que ver con el relacionamiento con el capital privado, por ejemplo, las asociaciones público-privadas han resultado muy interesantes en el país para superar el asunto que de la anterior pregunta, son los sobrecostos y el cumplimiento de plazos. Así que la invitación es como a darle continuidad a esas propuestas que ya vienen demostrando que son efectivas. Muy bien, pues ese es el ejercicio que hemos querido hacer, que la gente revise justamente las propuestas de las campañas y los candidatos. Ingeniero Holmes Páez, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por su atención con los oyentes de RCN Mundo. A ustedes, muchas gracias y feliz día.